¿Tú alguna vez te has preguntado por qué el maíz que tenemos hoy es así? ¿O cómo es que a pesar de que existe mucho calor, mucha sequía, muchas heladas, algunas plantas siguen produciendo? ¿O acaso te has preguntado cuando vas y compras un jitomate qué hay detrás de todo el trabajo para obtener o que tú tengas hoy en día ese jitomate? También mencionaste ya la resistencia a sequías, a enfermedades, a plagas. Entonces, pues yo creo que es a rasgos muy generales la importancia del mejoramiento genético. Pero ahora que dices eso de lo de los agroquímicos y de que hay como mucha mala información también, recordé, no sé si viste hace unos meses que un diputado de aquí de Uruapan quería prohibir el uso total de agroquímicos. Y en aquel entonces yo pensé, o sea, ¿realmente esta persona sabe de lo que está hablando? Hay ventajas y desventajas. Sí, Y aparte, pues obviamente que esto de tanto los agroquímicos como el mejoramiento genético no es un gusto, no es que nosotros queramos, ¿sabes qué? No es que estuvo una persona diciendo, no tengo nada que hacer, voy a inventar un agroquímico, voy a inventar un veneno y voy a aplicárselo a las plantas. No, no es un gusto, no es una ocurrencia casual, es una necesidad que surgió de que nuestros antepasados miraron que necesitaban controlar plagas. Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. Hola Blanca, ¿cómo hola estás? Gera, bien, bien, Blanca Sánchez. Rojas. Es que pues confundes a la gente tú. Rojas ya después de mi curso de Paco Benítez, Blanca Rojas. Blanca Rojas Sánchez. Pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a empezar a cuestionarnos algo, Gera, que es muy común, pero que muy pocas veces como que lo concientizamos. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué el maíz que tenemos hoy es así? ¿O cómo es que a pesar de que existe mucho calor, mucha sequía, muchas heladas, algunas plantas siguen produciendo? ¿O acaso te has preguntado cuando vas y compras un jitomate qué hay detrás de todo el trabajo para obtener o que tú tengas hoy en día ese jitomate? Sí, de hecho sí me he preguntado, obviamente por mi profesión de agrónomo, por mi trabajo de asesor agrícola, obviamente me he preguntado, y más que nada, pues por la escuela. Una vez que estudias genética, que estudias fitomejoramiento, te das cuenta que muchas de las plantas, de los productos, de la comida, de los alimentos que estamos comiendo todos los días, pues nosotros como agrónomos nos preguntamos cómo es que llegamos hasta este punto, pero estoy seguro que mucha gente a lo mejor ni siquiera se lo pregunta. Sí, es que vivimos la vida tan deprisa, siempre tan corre, corre, siempre tan ocupados, siempre tan presionados, sobre todo ahorita, no sé si lo has visto, estamos viviendo una etapa en el que la economía está algo fuerte. Creo que estamos gastando un poquito, pues no gastando más bien necesitamos trabajar un poquito más para obtener un poquito más y así comprar las cosas. Pero respecto a lo que estábamos hablando, es justo como tú lo dices, nosotros somos agrónomos y muchas veces nos preguntamos esas cosas, pero también hay mucho más detrás que a veces no vemos, ¿no? Todo lo invisible, todo el trabajo que hay detrás. Lo vemos a lo mejor en el campo, que sabemos que pues los productores establecen sus cultivos, ellos se dedican a cuidarlos, a llevarlos a los mercados y ahí pues los distribuyen y nosotros los compramos. Pero no sé si tú sabías que detrás de todo ese trabajo aún hay más trabajo invisible del que casi no se habla, que es el que hace toda la ciencia que nos aporta estos nuevos cultivos para que los productores los puedan establecer. Y que aunque no lo sepamos, ese es trabajo de muchos años, de miles de años que ya se ha venido haciendo y que es por eso que hoy en día tenemos los productos que hoy tenemos, que es de lo que vamos a comenzar a hablar un poco de manera superficial. No vamos a puntualizar sobre cada técnica ni nada, eso ya lo estaremos hablando después, pero queremos hablarles hoy del mejoramiento genético. Así es, como lo comentas, el mejoramiento genético es algo que se ha trabajado desde miles de años, incluso antes de que se conociera como mejoramiento genético, pues la gente lo hacía intuitivamente, o sea, los primeros
los primeros civilizadores, los primeros nómadas que empezaron a trabajar la agricultura, empezaron a seleccionar las mejores características de las plantas, la mejor semilla, las plantas más fuertes, más resistentes a plagas y enfermedades, y empezaron a hacer desde ahí el mejoramiento genético, sin tener idea o conciencia de que estaban haciendo pues esto, una ciencia de mejorar genéticamente con la selección, por medio de la selección, que fue probablemente la primer técnica de mejoramiento genético, pues lo que viene siendo hasta el día de hoy el mejoramiento genético. Sí, y es que como tú bien lo dices, nuestros ancestros nos brindaron las bases de todo este tema del mejoramiento genético y también nos brindaron grandes variedades, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, el maíz. El maíz no es nada como era en un inicio y es la base hoy, pues, de la alimentación mexicana. Es uno de los cultivos que más nos representa a nosotros los mexicanos y también ha sido parte del crecimiento de nuestra cultura, de nuestra economía. Y es por ello que hoy queremos como conjugar esa importancia del mejoramiento genético, que aunque no es un tema al que todos estemos como muy relacionados, es un tema que ha evolucionado con nosotros. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, desde que estaban nuestros ancestros, comenzó esta coevolución en diferentes sectores en cuanto al mejoramiento genético, en cuanto a lo social. También pues desde aquel entonces ya estaba toda esta interacción entre todas las especies, con los microorganismos, y son muchos temas que a lo mejor por muchos años los hemos conocido, pero que no se han tratado de manera puntual o no le hemos dado la importancia como hoy en día pues queremos hacerlo, dadas las necesidades por las que atravesamos, ¿no? Que son todos estos climas extremosos, la resistencia a plagas, a enfermedades, el tener la necesidad de tener mejores variedades para utilizar menos agroquímicos. También hoy en día pues necesitamos frutos que tengan mayor contenido nutrimental, mejores forrajes para nuestros animales y es por ello que le estamos dando la importancia hoy a este tema. Así es. Entonces, pues es la importancia básicamente del mejoramiento genético. Ya hablaste de mejores frutos, mejores propiedades de vida de anaquel, mejores rendimientos para tanto para consumo humano como para consumo animal también, obviamente en la ganadería necesitamos forrajes que puedan rendirnos más y darnos más alimento para los animales y a final de cuentas para nosotros mismos. Entonces, dentro de esas también mencionaste ya la resistencia a sequías, a enfermedades, a plagas. Entonces, pues yo creo que es a rasgos muy generales la importancia del mejoramiento genético. ¿Dónde surge el mejoramiento genético, Blanca? Tú que estudiaste y que tu orientación está más enfocada hacia el fitomejoramiento. Pues mira, el mejoramiento genético surgió, como bien lo mencionábamos ya, desde nuestros ancestros. Ellos, por medio de la observación, seleccionaban aquellas plantas que tenían mejores portes, mejores semillas, y lo hacían de una forma como para tener la esperanza de que en su siguiente cosecha fueran a obtener los mismos resultados de lo que iban seleccionando. Obviamente que al pasar los años hubieron diferentes investigadores, por ejemplo, Mendel, que nos dio las bases también sobre la genética, de conocer, él por medio de sus cruzas de los chícharos, nos brindó esas bases para establecer esta parte de la genética. A lo largo de los años han surgido nuevas técnicas. ¿Por qué? Pues porque se ha llevado a la necesidad de evolucionar en todos estos métodos para cortar los tiempos y nosotros mismos obtener las variedades que deseamos. Existen diferentes métodos, algunos son por medio de cruzas, otros hoy en día incluso se utiliza ya la inteligencia artificial para predecir o acortar este tiempo de selección. Y bueno, ha sido un proceso a lo largo de miles de años, pero que siempre ha estado vigente. Así es. Y como lo mencionas, es algo que surgió ya desde hace mucho tiempo y que lo único que estamos haciendo nosotros como humanos es modificar el tiempo, porque en sí lo que estamos buscando nosotros y que el principal enemigo en el mejoramiento genético es ciertamente el tiempo.
¿Por qué? Porque en la naturaleza naturalmente se están haciendo cruzas, se están haciendo mejoramiento genético y como lo dice Darwin, la supervivencia del más apto, o sea, naturalmente las plantas más aptas para las condiciones, para las plagas, para las enfermedades, para la competencia, son las que están sobreviviendo. Entonces nosotros estamos adaptando esas condiciones a nuestras necesidades, o sea, algo que a lo mejor en 1000 años se iba a dar, una cruza que nos diera un fruto grande, un fruto resistente, un fruto muy nutritivo, que se iba a dar de aquí a tal vez 1000 años, lo redujimos a unos cuantos años o a unas cuantas décadas. Esto mediante las cruzas, mediante todas las técnicas que ahorita vamos a hablar y a desarrollar un poquito, pero ya existen muchas técnicas y ya muy avanzadas, o sea, ahorita pues ya comentamos un poquito las primeras técnicas que fue la selección natural, que fue la hibridación, ahorita también creo que es la siguiente tipo de mejoramiento. Sí, y algo que también se me hace muy interesante que tomaste es cómo es que se empezó a estudiar ya de una forma más sistematizada la genética. O sea, hablamos de que un monje matemático con estudios en matemáticas, tuvo la curiosidad de investigar, oye, ¿y cómo es que algunos chícharos son amarillos? ¿Cómo es que algunos chícharos son verdes? ¿Cómo es que algunos chícharos son más altos que otros? ¿Y cómo le hacemos para modificar eso? Si es que es posible. Entonces, él lo que empezó a hacer fue experimentos con chícharos con diferentes características. Y mediante la observación, pues empezó a hacer cruzas también, cruzas de chícharos amarillos con verdes, de chícharos grandes con pequeños, la textura rugosa con la textura lisa de los chícharos. Entonces él empezó a, por ejemplo, a hacer las cruzas manualmente, porque se dio cuenta que los chícharos pues tenían su sistema su flor hermafrodita, o sea, se autopolinizaban. Lo que hizo pues fue cortar las antenas, las anteras, y manualmente ir polinizando una especie, o bueno, una característica con otra característica, y mediante miles de observaciones, registros y también con la ayuda de su conocimiento en matemáticas, pues empezó a sacar ciertas proporciones que decía, al cruzar esta característica con esta otra, pues empezó a tener ciertas descendencias y yo creo que fue lo que explotó. Bueno, no creo, estoy seguro que fue lo que explotó. De hecho, se le conoce a Mendel como el padre de la genética, que incluso algo curioso también es que sus estudios al principio fueron ignorados. De hecho, duraron décadas, creo que 3 décadas, algo así, que no se les dio mucha importancia, no se le dio seguimiento. Fue hasta después de esos años que otros investigadores empezaron a revisar el trabajo de Mendel y de ahí empiezan bueno, se le considera pues el padre de la genética. Sí, como bien lo mencionas, aunque en un inicio no se le ha dado importancia, pues hoy en día todas estas bases nos han servido incluso para seguir con esta mejora. Hay aún técnicas como de aquel entonces que hoy en día se utilizan cuando queremos pues obtener variedades con los portes que nosotros deseamos, ¿no? Tal es el caso pues de la hibridación, que como bien lo dices, simplemente seleccionas dentro de una misma especie algún rasgo que tenga eh, algún otro eh, alguna variedad de esta misma. Por ejemplo, puedes tener una planta que sea resistente a la sequía, por ejemplo, no sé, de zarzamoras, y otra que tenga muy buena vida de anaquel. Entonces lo que haces es cruzarlas para buscar obtener aquella planta que sea resistente a la sequía, pero que también tenga esta vida post cosecha que tú quieres, o que tenga el mejor tamaño de fruta. Sin embargo, en esta técnica, aunque es muy buena, es muy tardada. Tardas bastantes años para obtener ya tu híbrido como tal es el caso del maíz. En el maíz ocupas aproximadamente hasta 11 años para obtener ya como tu híbrido tal cual lo quieres, y esta es una de las desventajas en estas técnicas tradicionales, tales como ya lo mencionábamos, pues la selección, los cruzamientos, la hibridación, que han sido la base
Sin embargo, son estas técnicas algunas de las más tardadas y su desventaja pues es esa, que los tiempos son pues demasiado largos para obtener como lo que nosotros deseamos. Y después surgen las nuevas técnicas, ¿no? Las más modernas. Sin embargo, con el surgimiento de estas técnicas modernas, también surgió muchas malas ideas o malos conceptos que han sido mal establecidos, que han llevado a que la población le tenga mucho miedo al mejoramiento genético y lo relacione como con mutaciones, con problemas, incluso mucha gente piensa que pueden ocasionarnos problemas a la salud, que existe una Riesgo. un riesgo de perder las variedades que ya tenemos. Hay muchos miedos detrás de este conocimiento, sobre todo, por ejemplo, cuando se inició a hacer como el mejoramiento genético con radiación, que la radiación pues está muy ligada al cáncer, a problemas físicos en nosotros los humanos. Sin embargo, no todo es tan malo. Creo que hay técnicas que simplemente la mala ejecución es lo que a veces nos lleva a obtener esos malos resultados. Y es bueno como que las vayamos tocando poco a poco para que nos vayan entendiendo un poco de realmente a qué se refiere y que no todos son transgénicos. Porque creo que ese es otro de los conceptos que ha llevado a que la población esté más renuente al mejoramiento genético, porque todo lo relacionan a todos los transgénicos y no todo el mejoramiento genético está ligado a este concepto. En este caso, los transgénicos, pues lo que haces es que ahí sí de diferentes especies, tú buscas algún rasgo de alguna otra que quieras insertar a tu especie. Y entonces ahí es donde sí existe como esta parte de los transgénicos. Sin embargo, pues nos ha brindado también ciertas ventajas en algunos cultivos, tal es el trigo, que en el trigo lo que se hizo fue insertar ciertos genes para que el trigo fuera más resistente a algunos herbicidas. Y tal vez como población lo veamos como, ay, ¿eso para qué? O sea, pues no era necesario, pero ya si lo llevaras con un productor, tal vez se lo vería de diferente forma, porque el trabajo suele ser más complicado, gastas más en los pesticidas, también los pesticidas nos ocasionan ciertos daños a la salud. Otra de las ventajas fue en el caso de maíz, que ya tenemos maíces resistentes a insectos. Esa también es otra ventaja que nos ayuda a contrarrestar el uso excesivo de agroquímicos y a disminuir el trabajo pues que también se lleva a cabo en el campo, además pues de incrementar la producción. Pero existen otras técnicas que nos ayudan a llevar a cabo este mejoramiento genético, tal es el caso, por ejemplo, en el cultivo in vitro, que ahí tú obtienes clones de ciertas plantas que tú ya tienes mejoradas y estos clones ya vienen libres de patógenos, también tienes tú ya tus plántulas con mayor las características que vienen ya es como una ventaja al momento de establecerla en ese campo, porque ya sabes que vienen libres de muchas cosas y que estas plántulas se van a establecer de mejor manera en campo y que también vienen de como más estándar, no vas a tener tanta variación. Esta es otra de las técnicas modernas que hoy surgen. De hecho, eso que comentas, el cultivo in vitro, en sí, la función del cultivo in vitro no es generar nuevas especies, nuevas variantes, nuevas plantas, pues con las características. En sí, la técnica es más que nada para multiplicar. O sea, una característica que tú ya tienes o una planta que tú ya identificaste con interés y con valor económico o con algún otro valor que tú le hayas visto, para multiplicarlo de manera masiva, de manera sana, de manera que no pierdas características genéticas y que estés seguro de que son clones exactos una planta de la otra, pues es Es una de las técnicas. Aunque también mediante el cultivo in vitro, ya como trabajándola a la par con el uso de ciertas hormonas o de cierta radiación, también se puede llevar a cabo este mejoramiento genético. Sin embargo, es casi lo mismo a cuando haces tus híbridos, vas a obtener muchísima variedad ahí, aunque sea cultivo in vitro, y ya de ahí lo que haces es ir seleccionando aquellas plantas que tú deseas
o aquellas plantas que tengan las características que tú quieres. Una de las ventajas que hoy tenemos es que no sé si has visto, pero ya podemos leer cierta parte de ADN de las plantas, ya podemos saber si cuentan con ciertos genes, que esa es otra de las técnicas que hoy en día pues existen, que son las de los marcadores genéticos. Ahí tú sabes desde el momento que tienes una plántula, si esta plántula tiene ya ese gen que te va a ayudar a presentar, no sé, la resistencia a un patógeno, la resistencia a la sequía, alguna molécula. Mediante esta técnica, ya tú sabes que las plantas con las que estás trabajando van a tener las características deseadas en campo y ya puedes predecir, obviamente no al 100%, porque ningún cultivo se puede al 100%, por todos los factores abióticos que existen, también algunos bióticos. Obviamente, si llevamos a cabo el mejoramiento genético, puede que tú tengas una planta resistente a fusario, pero a lo mejor a los demás patógenos no. Sin embargo, también ahí quiero pues hacer la aclaración que también es una ventaja, porque ¿qué pasaría si por un patógeno que tú ya sabes que ataca tu planta y te puede llevar incluso a perder toda la superficie de tu cultivo y tú lo pudieras remediar? A lo mejor dices, bueno, no voy a remediar todo, pero sí el principal. Y entonces esta es una de las ventajas que también nos brinda el mejoramiento genético. Tal es el caso como de este tipo de plántulas que obtenemos, que ya sabemos que van resistentes, por ejemplo, a algún patógeno. Sí, exactamente. Y algo que yo creo que es importante resaltar o aclarar es que, bueno, para las personas que no estén tan familiarizadas con el término genes, bueno, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento el término de gen. Pues un gen es la información en la cual están almacenadas pues todas nuestras características. O sea, por ejemplo, tú tienes ciertos genes que has adquirido de tus papás adquirieron de sus papás y, o sea, nuestra información Ahí viene está de contenida. miles, millones de años de nuestros antepasados. Entonces los genes, pues es la información, es como si tuvieras una memoria llena de información. O sea, tú también en cada célula, porque pues nosotros estamos obviamente constituidos, ¿verdad? Por órganos. Los órganos están constituidos por tejidos, los tejidos por células, y las células, que es la partícula más pequeña de vida de los seres vivos, de todos los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias. Entonces, una célula en su interior tiene, pues en su núcleo, la información genética, que es ahora sí que determina toda nuestra información, o sea, cómo somos, por qué somos así, y bueno, yéndonos hasta esos partículas tan pequeñas, ahí está la información de las plantas. O sea, estas nuevas técnicas de las que estamos hablando, los marcadores moleculares, ellos identifican, por ejemplo, si tú ves que 10 plantas tienen características muy similares de resistencia a alguna plaga, alguna enfermedad, por ejemplo, lo comentaste, y lo investigas. O sea, si te pones ¿cómo se llama? A leer el genoma de esas plantas y te das cuenta que tienen ciertas características, cierto lenguaje, pues dices, a lo mejor este lenguaje, esta palabra o este gen determina que esta planta sea resistente a tal enfermedad. Y entonces con eso ya identificas, antes de que la planta crezca y que tú veas que es resistente a esa enfermedad, ya la identificas desde pequeña y te estás ahorrando a lo mejor meses o años de investigación. Y es la técnica pues que comentamos, la de marcadores moleculares. Otra de las ventajas al momento de ya saber o conocer estos genes con los que cuentan las plantas, también nos brinda la posibilidad de utilizar otra técnica, que es la de CRISPR. Que CRISPR lo que hace es como si tú tuvieras toda una línea de letritas, que es realmente como lo que es nuestro ADN, 2 secuencias de líneas. Entonces esta técnica lo que hace es que sirve como tijeras. Entonces corta ciertos segmentos que tú no necesitas o en los que tú quieres influir en la planta para que trabaje de manera distinta. Esta es una de las técnicas que nos ahorra muchísimo tiempo, es una de las más económicas, ya ahora de las modernas, aclaro, y que también pues ha brindado grandes beneficios en el desarrollo pues de la agricultura. Y bueno,
a lo que vamos, ¿no? Es que el conocer cada una de estas técnicas, aunque sea de manera superficial, nos va a ir brindando pues esta posibilidad de no satanizar al mejoramiento genético como tal y conocer un poquito de cómo es que se va llevando a cabo esta evolución, a lo mejor de una forma más rápida, pero que aún así en algún punto pues tiene que surgir. Hoy en día pues también existen otras técnicas gracias ya ahora a la inteligencia artificial, al uso de drones. Estos nos permiten de... Es como si le tomáramos una foto a nuestro cultivo desde la parte de arriba y ya por medio de ciertos sensores, de ciertas técnicas, estos drones y esta inteligencia artificial nos ayuda a detectar de manera más puntual las especies con las que podemos ir trabajando. Sí, sí, y antes bueno, vamos a comentarlo. Ahorita estamos en la era de la información. Entonces, la inteligencia artificial funciona a base de información. O sea, si te metes a internet, a ChatGPT, a Gemini, a la inteligencia artificial que exista, se alimenta a base de información. Ujú. Entonces, ahorita, de aquí para adelante, yo creo que ya tiene algunos años que se está utilizando la inteligencia artificial para el mejoramiento genético, porque decimos que no, todos tenemos información genética en nuestro ADN. Las plantas también, son seres vivos, también lo tienen. Entonces, la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar a eso, a analizar los genes de las plantas que determinan cierta característica que nos interesa. Los drones, por ejemplo, también, como dices, a lo mejor fotografías Nos hacen un aéreas, mapeo. nos hacen un mapeo exactamente de cuáles son las plantas con mejores características y a partir de ahí investigar, oye, cuáles son los genes que determinan esa característica para poder nosotros o insertar esos genes o buscar que esos genes aparezcan en las plantas que nosotros queremos cultivar. Y a lo que te comentaba antes de contestarte esto de la inteligencia artificial, es que no podemos satanizar, en realidad no podemos satanizar al mejoramiento genético. Hace ratito, antes de venir al podcast, en la mañana, miré un comentario de un video que subimos esta semana, allá a la página de 13, en el cual hablábamos de agroquímicos. Ya ves que hablamos de agroquímicos hace Ujú. 2 o 3 semanas. Y un comentario que dice, tú sabes, siempre hay expertos en las redes sociales que hablan a veces De todo. sin contexto más amplio. Entonces dice, los expertos en agricultura hablando del uso de venenos en la agricultura. O sea, como satanizando el uso de agroquímicos, porque era el tema del que estábamos hablando. Y obviamente, pues no le contesté porque pues, son muchos comentarios que así recibes de gente que supuestamente expertos, pero a lo que voy es que así como los agroquímicos, no podemos satanizarlos porque si no existiesen los agroquímicos, no alcanzaría el alimento para toda la población que existe. Y ahora nos estamos enfrentando a desafíos mucho más fuertes, de sequías, de estrés, de cambio climático, en los cuales necesitamos plantas más resistentes, plantas más productivas, plantas con mejores capacidades nutricionales para nosotros y no lo vamos a lograr con lo que tenemos ahorita. Tenemos siempre que estar mejorando. Y hay algo más, fíjate que ahora que tocas ese tema, obviamente nosotros tampoco somos expertos en todo. Sin embargo, creo que sí hemos adquirido una poca de experiencia en base a lo que hemos ido haciendo o lo que hemos ido trabajando, a lo mejor tú como técnico, yo aquí en la parte de la investigación. Pero ahora que dices eso de lo de los agroquímicos y de que hay como mucha mala información también, recordé, no sé si viste hace unos meses que un diputado de aquí de Uruapan quería prohibir el uso total de agroquímicos. Y en aquel entonces yo pensé, o sea, ¿realmente esta persona sabe de lo que está hablando? ¿Tiene conocimiento de cómo es que realmente es el trabajo en el campo? Muchas veces no lo sabemos. Solo hablamos por lo que suena, ¿no? Que es justamente queríamos nosotros tocar este tema también del mejoramiento genético porque se ha satanizado mucho porque se relaciona mucho a los transgénicos y realmente a veces ni siquiera sabemos qué es un transgénico o tampoco sabemos que
ya lo estamos utilizando, que ya lo estamos consumiendo, que ya es parte de nuestra vida. Y creo que es por eso que nosotros como sociedad tengamos un poquito de más claridad de los temas que se escuchan, se generalizan, se toman de moda, pero que a veces ni siquiera tenemos como el concepto desde la raíz de realmente qué es o cómo es. Y es que la evolución es así. ¿Quién no queremos tener mejores plantas, que estén mejores nutridas? Como productor, obviamente, no podemos dejar a un lado que es un negocio lo que están haciendo, pero es un negocio. Y no estoy diciendo un negocio porque obtengan dinero o no, sino porque así lo deben de ver, como un negocio. Ellos establecen sus cultivos y ¿quién no va a querer que en su negocio le vaya bien? Pues a todos. Pero obviamente a veces tenemos que ir como trabajando desde una forma a lo mejor sí más consciente, pero no podemos erradicar todo, o sea, no podemos decir, yo no voy a trabajar con mejoramiento genético, yo no voy a trabajar con agroquímicos, yo no voy a trabajar con no hacer uso de maquinaria, porque empezando desde ahí, o sea, la maquinaria hace ruido, el ruido genera contaminación, no vamos a decir, no compre cubrebocas porque son desechables, o hay muchísimas cosas que creo que como sociedad es muy difícil erradicar. O sea, simplemente el uso de bolsas, de uniceles, era lo que platicábamos en alguna ocasión con el maestro Cuauhtémoc, que decía, yo si voy y compro, no pido bolsa. Él de manera individual está siendo consciente el ya no usar las bolsas. Pero no en todos los negocios es así. Tú lo sabrás aquí, ¿no? O sea, no faltará el que te diga, oiga, Inge, ¿no tendrá una cajita que me dé para llevarme mis cosas? Y tú le puedes regalar una caja de plástico a un productor y decir, mire, usted venga con su cajita de plástico y cada que venga y le ponemos sus productos porque son varios, tan pesados. Yo podría decir en mi negocio, le regalo un morral para que ya todo el año no traiga bolsa, pero la verdad es que la sociedad no estamos en esa sintonía, todavía no estamos como en ese nivel de concientizar el que hay cosas que nosotros también podemos hacer desde lo individual, pero no se hace. Entonces lo que buscamos obviamente no es erradicar todo al 100% ni decir que sabemos todo, pero es ir tocando como un poquito esos puntos de sensibilidad para poco a poco de manera consciente ir haciendo ciertos cambios. Y en cuanto a los agroquímicos, pues obviamente no es algo que podamos quitar, no es algo que se vaya a ir y que ya con eso nosotros vamos a producir. Realmente yo quisiera invitar de manera general a todas aquellas personas que dicen que se pueden quitar al 100% y que vengan a trabajar al campo, o sea, que realmente sepan lo que es el trabajo del campo, sepan cómo se lleva a cabo todo este trabajo, que realmente vean si es un negociazo como a veces lo ven o no, porque otro de los puntos que también a mí, pues últimamente como que todo me molesta, creo, es que en las noticias salió, ¿no? Que decía pues una persona, ¿no? De es que los del campo traen un camionetón, o sea, ya ven, traen sus tractores y yo digo, no, o sea, ¿es en serio, es broma? Si tú traes una camioneta decente es porque la ocupas para trabajar. Es una herramienta. Porque no vas a meter una camioneta sencilla al campo, ocupas forzosamente una 4x4. Si tienes un tractor es porque es tu herramienta de trabajo. Y esas cosas como que a mí sí me molestan porque yo digo, pues no manchen, o sea, no se van a Starbucks a ver si el dueño qué trae o qué no trae, si, por ejemplo, a Suburbia, no van a Walmart, a todas esas tiendas nunca se enfocan en quién es el dueño y qué tiene y qué no tiene y tampoco piden un descuento. Ahí la gente jamás lo hace. Y la verdad es que yo me he fijado que al consumo local es muy común. Ay, porque somos compas, échame la mano, ¿no? Tú nunca vas a ir a pedir fiado a Walmart. Pero a lo mejor, pues como somos amiguis, pues a lo mejor a mí me dices, pues sí, fíjame, ¿no? O yo te digo a ti. Entonces sí tenemos que hacer un poquito de más conciencia de lo que hablamos, de lo que decimos y sobre todo de lo que hacemos. Hay que tratar de ser un poquito pues más coherente con todo, porque la verdad hay cosas que a veces hablamos pero no pensamos, no concientizamos. No podemos pedirle a un productor que cambie su sistema de trabajo cuando a lo mejor nosotros en nuestra casa ni siquiera sabemos lo que es tener una planta.
Tú vas y compras un jitomate, como bien te lo decía en un inicio, y no sabes todo lo que hay detrás de un jitomate. Detrás de un jitomate tan simple como lo puedas ver, está el señor de la tienda que ya se fue a las 5 de la mañana al mercado de abastos para traerlo, está la persona que está ahí ayudándole a acomodar, está el productor que lo estableció, está el vendedor a lo mejor de los agroquímicos que también tiene un compromiso, está el investigador que tardó años de trabajo para obtener ese jitomate. Entonces, deberíamos de ser un poquito más conscientes de todo el trabajo que hay detrás de cada producto o de cada cosa. Porque de igual forma, no estoy defendiendo a los agroquímicos, aclaro, pero también los agroquímicos llevan muchísimos años de trabajo detrás. Y yo me he fijado, Jera, es una opinión particular, aclaro, que también toda esta satanización a los agroquímicos es por el mal uso que nosotros mismos les hemos dado. Porque simplemente un herbicida, si lees la etiqueta que no hacemos, todos los agroquímicos dicen en qué momento lo tienes que aplicar, cómo lo debes de aplicar, y no lo hacemos. No sé si te has fijado. Algunas dicen, no sé, cuando tu zacate tenga como 15 centímetros de altura, que es lo que he visto. La verdad no lo hacemos, o sea, venimos y queremos ya cuando tenemos el zacatal hasta arriba, pues como ya no me funcionó la dosis recomendada porque no lo apliqué en el momento, aplico 2 o 3 veces más y ya queremos siempre remediar lo que ya ocasionamos. Y eso sucede pues en muchos aspectos en cuanto a estos temas, como que es más la desinformación. En el caso del mejoramiento, pues es lo mismo, ya consumimos híbridos, ya consumimos maíz, consumimos harinas, consumimos fresas, todo realmente, casi todo lo que tengamos ya es así, incluso nosotros mismos lo hacemos. Como señora de la casa, si tengo una plantita que está bonita y tengo otra de otro color, pero son la misma, ahí hago mis combinaciones para que me salga combinadita como lo quiero. La misma naturaleza lo hace de forma, pues así, natural, y nosotros mismos somos el resultado de ello, porque obviamente pues siempre queremos que sea el hombre más guapo, que sea la mujer que esté pues no tan peor, como decimos a veces en forma de burla, no hay que mejorar la especie. Nosotros mismos lo hacemos, y quien no quiere eso ya acá en el campo. Sí, y el tema central, pues, de lo que comentas es que muchas veces hablamos sin mirar el trasfondo de lo que estamos mencionando. O sea, pues, en todos los videos o en la mayoría de los videos que subimos y que son temas así controversiales, vas a encontrar comentarios de gente que nada más por ver ese pequeño video se dejan llevar y publican cualquier cosa que se les ocurre, pero no se ponen a estudiar, no se ponen a investigar, no se ponen a ver las ventajas y desventajas, porque en todo hay ventajas y desventajas, así sea lo más saludable que pueda ser, o sea, lo mejor que puedas hacer, hay ventajas y desventajas. Sí. Y aparte, pues obviamente que esto de tanto los agroquímicos como el mejoramiento genético, no es un gusto, no es que nosotros queramos, ¿sabes qué? No es que estuvo una persona diciendo, no tengo nada que hacer, voy a inventar un agroquímico, voy a inventar un veneno y voy a aplicárselo a las plantas. No, no es un gusto, no es una ocurrencia casual, es una necesidad que surgió de que nuestros antepasados miraron que necesitaban controlar plagas y que con ciertos compuestos las controlaban con ciertos químicos, y pues ahorita sí somos dependientes de los agroquímicos. No sé si en algún momento lleguemos a lograr que por medio de microorganismos o de sustancias que generan los microorganismos o las mismas plantas podamos controlar plagas y enfermedades. No sé si en algún momento vaya a existir eso, pero en este momento somos dependientes de los agroquímicos, obviamente también dependiente del mejoramiento genético, porque no vamos a dejar de estar haciendo ese mejoramiento. Y otra cosa que vuelvo al tema del que comentabas, de que no somos abiertos a las nuevas tecnologías, no somos lo suficientemente abiertos a las nuevas tecnologías, y te lo voy a mencionar porque me llegó a la mente un libro que leí hace años que se llama Poder sin Límites, que habla sobre por qué es que tú puedes lograr lo que quieras a partir de tu mente. O sea, tu mente es muy poderosa.
Y una de las primeras lecciones es como no tomarte tan a pecho las cosas, no tomarte tan en serio las cosas o cómo actúa la gente hacia ti, porque no sabes qué le está pasando a esa persona en su vida. A lo mejor vas en el tráfico y alguien te quiere rebasar y tú no lo dejas a rebasarte o le pitas o te le atraviesas o lo que sea, porque pues te lo estás tomando a pecho, te lo estás tomando personal, pero a lo mejor esa persona lleva algún enfermo Ujú. o a lo mejor esa persona tiene una emergencia en su casa. O sea, no sabes qué es lo que le está pasando. Y justamente es lo que, pues a lo que voy. O sea, para no irme mucho más del tema, pues no hay que hablar sin mirar el trasfondo. O sea, hay que investigar, hay que, como te digo, hay que checar si en realidad el mejoramiento genético, que ya les estamos diciendo, no es malo, lo hemos hecho por mucho tiempo, pero pues vean las ventajas. O sea, sin el mejoramiento genético no tendríamos la comida que tenemos ahorita. Sí, es que también hay problemas a futuro que vamos a tener. La verdad, cada día es menor la cantidad de tierra fértil que tenemos, es mucho menor la cantidad de agua con la que vamos a contar y todos los factores abióticos que se van a presentar como helada, sequía, salinidad, pues que ya va dentro pues como de la falta de fertilidad del suelo también, aquellos metales tóxicos en los suelos que ya existen, cada día van a ser más y es algo a lo que nosotros tenemos que ir eh, pues previendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente si no tenemos ni siquiera los recursos necesarios para hacerlo? ¿Cómo vas a obtener la producción que quieres si no cuentas ni siquiera con lo básico? Eso que tú mencionabas de a lo mejor en algún punto con el uso de agroquímicos, de otras técnicas, se puede obtener productos 100% orgánicos, la verdad yo lo veo un poco lejano. Es un poco complicado porque una cosa, y eso lo aprendí con un compañero que también es técnico, que me dijo, es que mira Blanca, una cosa es que tengas un arándano en tu casa, otra cosa es que tengas 100 plantas en el traspatio de tu casa y otra muy diferente es que ya tengas que controlar hectáreas. Y es cierto, a medida que vas escalando la cantidad de plantas, vas escalando la cantidad de riesgos, de problemas, de limitantes a los que nosotros tenemos que ir enfrentando. No es igual. Y la verdad, en cuanto a mi poca experiencia, me he dado cuenta que nada está lejano. O sea, no puedes omitir una sola cosa y querer como hacer lo otro. Sí, mi base fue el fitomejoramiento, me encantaba el mejoramiento y me gusta. Después comencé a trabajar con los microorganismos y en algún punto de los microorganismos yo pensé, pues ¿para qué era tan necesario el mejoramiento si ni siquiera sabemos trabajar las variedades que hay? Y empecé, ay, pues es que a lo mejor me falta más conocimiento en cuanto a nutrición. Y empiezas a estudiar más de nutrición y dices, no, a ver, espérate, me falta de plagas. No, a ver, espérate, ahora me falta de cómo establecer un sistema de riego. No, pero a ver ahora espérate, porque ya no sé qué efecto van a tener ciertas bacterias en mi cultivo, si es bueno, si es malo, o hasta qué punto el umbral va a ser bueno y hasta qué punto ya estoy repercutiendo en el ambiente. Y bueno, a lo que quiero llegar es que el conocimiento nunca se va a acabar, siempre vas a tener la necesidad de adquirir más, de hacer más, de aprender más. Y aún así, por más que lo hagas, nunca va a haber un límite en el que ya digas, ya sé todo y no se requiere de lo otro. Porque también hay trabajos que ahora que estoy en la parte de la investigación y veo la cantidad de años que te llevan, pues me he dado cuenta que realmente lo que tenemos que hacer es un complemento de todo lo que hay para tratar de ahora sí sacar lo mejor de ese cultivo, de potencializar lo que queremos. Y aún así, te puedo decir que ahora con el curso de consultoría que estamos tomando, digo, pues es que, ¿qué crees? O sea, sí soy agrónoma, pero ahora esto ya no solo se limitó a todos los factores que tengo que ver en campo. O sea, a ver, ahora espérate, ahora hay que analizar nuestra parte acá del cultivo como una microempresa y ahí ya te metes en otro trasfondo de cosas, porque ahí ya tienes que evaluar el que aplica, cómo lo aplica, si está capacitado, qué tal es la relación con el cliente, si hay problemas internos de la empresa, La la motivación de los motivación de trabajadores. los trabajadores, las limitantes económicas,
Otra de las cosas que he ido aprendiendo ahora, pues es que, por ejemplo, con la inteligencia artificial, una de las ventajas es que como toda la información ya está en la nube, ahí a lo mejor me meto y digo, mira, en tal lugar tienen esta variedad que se parece mucho a las características de acá donde vivimos, a lo mejor la puedo adaptar. Eso es algo que quiero empezar a hacer ahora después. Y ya también hasta el aprender a utilizar todas estas herramientas, saber cómo quieres trabajar, saber cómo puedes predecir, también es tiempo, también es trabajo, también son eh, aprendizajes que tienes que adquirir y que nunca va a haber un límite, nunca. Si hay algo que no tenemos que perder es el objetivo y el propósito que tenemos como agrónomos, que es alimentar a la población de la mejor manera, utilizar todas aquellas herramientas que hoy en día existen, sin perder el respeto obviamente por la naturaleza que ya tenemos, además pues de utilizar todas estas herramientas que hoy en día han surgido, como bien lo decíamos, como la inteligencia artificial, la nueva maquinaria, las nuevas técnicas de establecimientos en campo, las nuevas formas de trabajo. ¿Por qué? Porque la verdad es muy complicado alimentar a la población sin la innovación. Y la innovación no va enfocada al uso desmedido de todo como se piensa, más bien es el utilizar todas las herramientas que hay de la mejor manera y con ello pues obviamente llegar al propósito que es alimentar a la población como nosotros pues queremos hacerlo. Sin satanizar pues todo aquello que ha surgido, todas las dudas que la población a veces tiene. ¿Por qué? Porque se hace muy, ahorita está como muy de moda tocar un tema y no como puntualizar, no realmente de lo que quieres hablar. Y también eso está de moda, pero a veces me he fijado que también hace que la gente tenga más dudas que no busca la respuesta a su duda. Y no sé si te has fijado, pero por ejemplo, una de las técnicas, ¿no?, que ahorita está como muy de moda en lo digital es que te ponen una frase, como una frase errónea, no sé si te has fijado, como para que genere polémica de un tema. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, los microorganismos son malos porque, no sé, X cosa, pero realmente lo que quiero decir es que son buenos. Pero tu gancho. Mi gancho es decir algo malo para que atraiga. Y está bien, o sea, la verdad ha funcionado. Lo malo es que no sé si te has fijado que muchas personas lo dan por hecho, entonces solo lees el título o pues simplemente hasta uno no va pasando los reels, las historias, o ves una nota así como un poco más o menos mal hecha, pero no sabes, o sea, no sabes si realmente lo que decía ahí era lo que tú nada más a primera vista viste o no, te quedaste con esa idea. Y hoy en día, pues la verdad es que creo que ha surgido esta onda del internet y de la inteligencia artificial, sí muy buena para muchos, pero muy mal en el punto de la desinformación. Sí, sí, en el punto de la desinformación y en el punto de que a lo mejor caemos en la comodidad también. En la comodidad, fácilmente eso que comentas, los ganchos. O sea, yo estoy estudiando mercadotecnia y estudio también pues la creación de contenido. Y un buen gancho te va a retener a que la gente vea tu contenido. Y te lo pongo así bien facilito con un video que yo subí a TikTok hace unos años, en el cual pongo: México no es el mejor productor de aguacate del mundo. No, pues ese es el video que tiene más vistas. Y en el video yo explico que México es el mayor productor, pero no es el más eficiente, porque hay países que producen más en una hectárea que México. Y lo hago justamente para despertar nosotros como mexicanos a buscar por qué no tenemos los mismos rendimientos que otros países. Hay muchas razones, obviamente, pues no te voy a decir que hay una sola. Vean el video. Vean el video completo. Completo y ahí entenderán. Y ahí pues se darán una idea, a lo mejor pues no al 100%, porque pues es un video de 3 minutos máximo. Pero vamos a eso, o sea, la inteligencia artificial, sí, sabiéndola utilizar, te va a ahorrar mucho tiempo, mucho trabajo, pero pues tampoco no te vas a dejar llevar por todo lo que te dice la inteligencia artificial. También tienes que utilizar tu criterio, tu experiencia y tu conocimiento. Y tu confianza. Te voy a decir por qué en la confianza, porque
justamente como que es tanto el ruido y es tanto lo que hoy en día está el mundo así acelerado y avanzando, que nos olvidamos pues que al final de cada tema, de cada producto, de cada cosa que obtenemos, sí hay ciencia detrás. Tenemos que confiar también en esa ciencia, en lo que está haciendo hoy en día la ciencia por nosotros, que no lo vemos. Es muy complicado verlo, obviamente, porque pues, yo lo veo, ¿no? Cuando estaba en el laboratorio, pues estás en un instituto, trabajas de cierta forma, hay ciertas como limitantes, pues que como que es muy complicado como que la gente hoy en día vea realmente lo que se hace dentro de un laboratorio, pero de verdad es trabajo invisible que ahí está, que las personas están haciendo, que no salen las cosas nada más porque yo me lo saqué de la manga y ya, no hay muchísimo trabajo detrás que no se ve, pero también pues que debemos confiar en él. Cuando ya nos entregan como bien les decía, una variedad, un producto, es porque ya lleva muchísimos años de trabajo. No sé si lo recuerdas, pero en el tema de los agroquímicos también te mencionaba que para obtener un agroquímico con registro, la empresa también tardó como 10 años en desarrollarlo. También tarda mucho tiempo, ahí también hay ciencia, también hay trabajo, no nada más es, sí, obviamente, en algunos es por vender, pero ya hay trabajo detrás de eso que te están vendiendo. Y si algo he aprendido últimamente es que cuando tú compres algo, ponte a leer qué es ese algo. Si sí sirve, para qué sirve, cómo surgió. En una de las páginas que les mencionábamos, que yo creo que después les podremos compartir el link, justo en el tema de los agroquímicos, dice eso, o sea, la empresa que lo formuló ya sabe para qué es, ya sabe cómo es, te están dando la información que no lees. Y eso pues también a nosotros nos hace falta, o sea, también tenemos que hacernos responsables de la parte que no hacemos. Y por eso creo que también el punto de la confianza, de saber qué hay detrás de toda esta ciencia que se lleva a cabo, pues es un punto que tampoco pues tenemos que olvidar y tenemos que concientizar si realmente estamos preparados para confiar en esta ciencia que hay detrás y si también estamos preparados para pues no dejar atrás el aprendizaje que aún nos falta. O sea, sí ser humildes y decir, pues no sé todo y ocupo ponerme a investigar. No sé si te comenté, creo que sí ya lo había comentado en un video, que en alguna ocasión que se me descompuso el bochito y pues yo venía en un taxi y el señor del taxi me dice, oye, ¿qué tiene en su carro? Y le digo, no, pues la verdad no sé, ni le hallan qué tiene el bocho. Y me dice, ¿por qué compraste un bocho? Y yo, no, pues para enseñarme a manejar y así, ¿no? Y ya después me dice el señor, ¿y si sabes que cuando compras un carro deberías de siquiera saber cuáles son las fallas más comunes que tiene? Y yo me quedé pensando así de, no lo vi. Y me dice, pues es que mira, yo, así como taxista que llevo años siéndolo, dice, cada que adquiero un carro, me meto a internet y descargo el esquemita. Y busco, a lo mejor estas son las fallas que más tiene, más o menos en este tiempo, porque hay piezas que yo no sabía, la verdad, de los autos que tienen como su fecha de caducidad. Entonces yo en mi mundo, pues ya sabes, pues ya no me lo compré y ahí está. Yo no sabía que también hay piezas que hay que estar, pues obviamente. Y no me digo como el aceite y eso no, sino piezas ya como tal que trae el vehículo. Entonces me dice el señor, hay piezas que le tienes que cambiar ya cada cierto tiempo, independiente a los servicios y lo demás. Y tienes que saber las fallas. Dice, ¿cómo se te ocurre comprar algo y no ponerte a investigar qué es ese algo? Y como que desde ese día, ya que me dio así como su plática y su terapia, dije, sí es cierto, o sea, nunca pensamos por qué o para qué. O sea, yo simplemente hasta desde un teléfono voy y lo compro y digo, está bonito, como que toma buenas fotos y ya. Pero nunca me ponía a hacer como conciencia de qué capacidad trae, más o menos cuánta es la vida que va a tener, obviamente si le diera un buen trato. Y sí tenemos que ser conscientes de las compras que hacemos o a lo que hacemos. Sí, así es. Y como dices, las empresas pues ya obviamente son los que tienen más información de sus productos. Yo también hace poquito que compré una camioneta, ya tenía una camioneta de la misma marca, o sea, compré la Otra gris, versión. Ajá. compré otra versión más nueva y en la agencia, o sea, yo nunca le había hecho un servicio en la agencia a la camioneta viejita, pero en la agencia les estuve preguntando ahí cómo estaba y
Y pues ya me dijeron, no, pues les tienes que hacer este servicio a los 10,000, a los 20,000, a los 100,000. Y dije, pues yo creo que nunca se lo he hecho. Y ya tenía 200,000 la otra camioneta, entonces se la llevé y pues ya me explicaron pues por qué y todo el show. Entonces pues sí, para no extenderme mucho, pues las empresas te pueden dar información y pues es cuestión de investigar, de acercarte, investigar y no dejarte llevar nada más por lo que tú crees, porque obviamente tú no vas a tener más información que la empresa que desarrolló el producto y que ha investigado y que ha visto, ¿sabes qué? Esto te puede ocasionar esto si lo usas de esta manera, pero de manera segura lo puedes usar así y te va a funcionar muy bien. Sí, y es que el investigar no es investigar para tú hacerlo. Como bien yo te decía en el ejemplo del carro, es para saber. Me decía en este caso ese taxista, es que no te estoy diciendo que tú sepas y que te enseñes a hacerlo, te estoy diciendo que al menos detectes más o menos cuál es la falla para que sepas a dónde llevarlo. Y en este caso en el campo no es ajeno tampoco. Tenemos que conocer nuestro cultivo, tenemos que saber por qué estamos trabajando en ello, tenemos que saber cómo lo podemos hacer, cuáles son las limitantes que más se nos van a presentar. Y por eso es que hoy en día pues queríamos tocar este tema tan importante que es el mejoramiento genético, porque es una de las innovaciones que obviamente ya se están haciendo, se están trabajando, pero que como población en general son temas un poquito más aislados, por así decirlo, como que no estamos como tan familiarizados. Sí, en la ciencia hoy en día se exige mucho la divulgación. Vayan al Tianguis de la Ciencia en Morelia, siempre es como marzo, abril, por ahí. Lleven a sus niños, la verdad es que aprenden muchísimo y también nosotros nos damos un poquito de cuenta de lo que se está haciendo en la investigación. Pero obviamente estos eventos pues no siempre son tan difundidos ya como para las personas que vivimos más acá alejadas, pero sí es necesario, o sea, yo sí los invito a que se acerquen un poquito más a esta parte de la ciencia, que conozcan un poquito más de los temas que nos generan más duda y sobre todo pues que le brindemos un voto de confianza, que no satanicemos tanto aquellos términos que no conocemos. Así es, amigos, pues yo creo que nos quedamos con esta reflexión. No podemos quedarnos nada más con lo que creemos. Hay que investigar, hay que saber al menos lo básico y hay que ser conscientes de que pues hay cosas que se están haciendo, se están investigando para mejorar nuestra vida y mejorar nuestro futuro que viene o se predice que no va a ser tan fácil. Hasta ahorita habíamos gozado de muchos privilegios que la naturaleza nos brindaba, pero como bien hemos visto en los últimos años, nos vamos a enfrentar a muchos retos para los que hay que estar preparados y hay que estar preparados desde antes. Así es, pues este fue el episodio de hoy del podcast Agroemprendedor, en el que hablamos sobre mejoramiento genético, vegetal, y pues muy a grandes rasgos, espero que les haya servido. Si creen que necesitan algo más de información, pues también esperamos por ahí algunos comentarios, como siempre, bienvenidos, buenos y malos. Sí, también pues igual obviamente esto lo tratamos de hacer de forma más general. Sin embargo, ya si buscan información más puntual o tengan dudas más técnicas, más científicas, pues también nos las pueden hacer llegar. Aquí con gusto pues les vamos a responder algunas de ellas. Y también pues de manera general a la población, si alguien está interesado en algún tema en particular o si quisieran que les aclaráramos ciertas dudas dentro de nuestras posibilidades, pues lo vamos a hacer. Y si no, pues buscamos la forma de cómo. Sí, o lo que hemos hecho, invitar a algún amigo que sabemos que sabe más que nosotros. Como les comentamos, es un tema muy general, en el cual pues no somos tal vez las personas más adecuadas para hablar a fondo, pero podemos conseguir a alguien que le interese y que quiera ya tocar el tema más técnico. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Esto es Agroemprendedor, el espacio donde conectamos la agricultura, los negocios y la educación. Hasta la próxima.